Colombianos, ahora todo tiene sentido, la desesperación del uribismo y la extrema derecha con el gobierno de Petro, porque resulta que se están descubriendo presuntos empresarios uribistas del Clan del Golfo metidos en el Estado, contratando multimillonarias sumas de dinero a través pues, de sus amigos políticos. Esto es lo que yo he explicado en infinidad de videos. Cómo estos grupos ilegales se relacionan y trabajan con sectores políticos que de alguna u otra manera los defienden, que son la extrema derecha, y ellos se sienten tranquilos trabajando o delinquiendo, mejor dicho, con gobiernos de extrema derecha porque nadie los pilla, nadie los persigue y nadie les dice nada porque pues son aliados. Para eso necesitan a estos políticos en el poder. Pues resulta que una congresista, representante a la Cámara que se llama Carolina Giraldo del Partido Verde, le entregó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, una denuncia muy importante y muy delicada. Ella expresa en esa denuncia que hay unos empresarios, si a eso se le puede llamar empresarios, que presuntamente son del Clan del Golfo o trabajan o han tenido relación con el Clan del Golfo y tienen contratos con el Estado, es decir, están infiltrados en el Estado, que pues ya sabemos en qué terminan todos estos personajes que tienen esas andanzas o esas acusaciones, pues terminan en presuntos hechos de corrupción que se los achacan al presidente Petro, como si estas cosas no las contrataran gobernadores, alcaldes o funcionarios que todavía no se han querido ir del gobierno y que siguen ahí haciendo de las suyas. Eso es una vaina que debe romper el presidente. Entonces, esto es una denuncia bastante grave que hace esta representante. Eso sí, le debo valorar que es muy valiente salir a hacer semejante denuncia, llevárselo a la fiscalía y contárselo al país. Dice la W Radio, este 19 de junio la representante Carolina Giraldo denunció que el Clan del Golfo, la organización delincuencial más grande de Colombia, lamentablemente derivada de los paramilitares, aliada de sectores de extrema derecha, que es el brazo armado de esa extrema derecha colombiana, y que tiene toda una estructura delincuencial bien armada, bien organizada, que utiliza una cantidad de empresas, de reconocidos empresarios colombianos que también han sido capturados. Por eso es que el uribismo sale y se queja cuando se capturan empresarios o cuando se reduce el registro de empresas en Colombia o el cierre de empresas. Claro, debe haber más de uno asustado cerrando la empresa diciendo me voy, porque utilizan estas empresas para lavar plata y no son unas cuantas, son muchísimos lavaderos de plata en este país. Estarían detrás estos supuestos empresarios o el Clan del Golfo de una empresa de ingeniería que ha tenido contratos de obras públicas en 8 departamentos de Colombia. Estamos cooptados por los bandidos, mejor dicho. Y esto no es nuevo, esto es una vaina desde hace, que ha sido siempre, mejor dicho. De manera directa o a través de sus asociados en consorcios o uniones temporales. O sea, buscan la forma de desarrollar esos contratos. La denuncia fue entregada a la fiscal. Según Giraldo, la empresa Proicom SAS tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Sea y César Augusto Rincón González, quienes en 2021 fueron capturados por estar presuntamente relacionados con la estructura de testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo. Según la denuncia de Carolina, uno de los mencionados, Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganado y establecimientos de comercio, es decir, negocios, supuestas empresas en Colombia. Yo creo que debe estar más de uno mirando a ver cómo cierra la empresa y cómo se va del país, porque es que en el gobierno de Petro las cosas no son como antes. Acá si aparece una denuncia de estas, se trabaja directamente con la fiscalía, que la fiscalía pues esperemos desarrolle toda esta investigación y chao, extinción de dominio. En estos días una noticia que no fue noticia nacional sobre extinción de dominio sobre una empresa, creo que era de sushi, súper reconocida, Sushi Market, relacionada también con presuntamente narcotráfico en Colombia para lavar plata, pues se la quitaron a los empresarios y pasa a manos de la SAE. Y esto pasó desapercibido. Ese es el supuesto tejido empresarial que tejió, valga la redundancia, el uribismo. Todo ello avaluado
lo de Hipólito Mendoza, en más de 250.000 millones de pesos. Pero curiosamente ha sacado tiempo para ser miembro de la unidad de trabajo legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien fuera representante a la Cámara del Partido de la U por Boyacá. Mendoza Sea también fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Y adivinen quién lo recomendó. El congresista Óscar Villamizar Meneses, representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander y quien ha sido cuestionado por una cantidad de hechos, entre esos, presuntamente, un tema relacionado con tierras y unas familias que lo acusaron, bueno, una familia que lo acusó de supuestamente haberse quedado con unas tierras que no le pertenecían. Eso todavía está ahí el proceso andando sobre ese tema. Pero este señor del Centro Democrático llega y recomienda a Mendoza Sea, que es Hipólito Mendoza Sea, quien pues maneja todos esos dineros y todos esos bienes inmuebles y demás. Otro socio de la compañía contratista, que Hipólito es socio de esa compañía, el otro socio es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. No, ¿quiénes trabajan con la Oficina de Envigado en Colombia? De acuerdo con la denuncia de la representante Carolina Giraldo, los dos hombres tendrían lazos con John Freddy Zapata Garzón, alias Messi, o Candado, y con John Henry González Herrera, alias Mediolabio. La empresa Proicom SAS ha tenido contratos por 22.000 millones de pesos en 8 departamentos y 12 municipios: Vallasolano en Chocó, Chinchiná, Samaná, Ipácora, Marsella y Pereira en Risaralda, Girardota, Antioquia, Puerto Inírida en Puerto Rico, Purificación, en Tame, Arauca. También han tenido contratos por todos lados. Adivinen cómo consiguen esos contratos y qué se deriva de todos esos contratos y quiénes están detrás. Ya por lo menos sabemos que este representante del Centro Democrático recomendó a este socio de la empresa Mendoza Sea para tener también contratos con la primera vicepresidencia de la Cámara. A través de empresas que son accionistas de Proicom, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda. La denuncia apunta a descubrir la manera en la que la estructura delincuencial se nutre de dinero público, de la plata de los contribuyentes, para fortalecer su operación criminal. Es decir, a través de todos estos personajes y con recursos públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, estamos financiando al Clan del Golfo. Así como lo oyen, suena duro, pero es una realidad. Es más, nosotros con nuestros impuestos le damos armas al Clan del Golfo y a las disidencias, porque hay militares que han sido capturados durante el gobierno de Petro que le venden armas al Clan del Golfo y a las disidencias. O sea, nosotros financiamos la guerra. Y esto es un no parar. Si seguimos con los mismos políticos, la misma extrema derecha, la misma vaina que Petro está tratando de romper, pues seguimos en lo mismo. Políticos que vienen y nos venden seguridad con su mensaje de seguridad democrática, pero por detrás o por debajo de cuerda, aliados de esos políticos andan por allá dándole armas a las mismas disidencias y al Clan del Golfo o financiándolas con los impuestos de todos, con recursos públicos. Tremenda denuncia de esta representante que ojalá llegue a buen término en el sentido de que se encuentre si es pues real, obviamente, y quiénes están detrás, si hay políticos, cuáles son los políticos que le dan los contratos a esta empresa donde están relacionados todos estos personajes y el Clan del Golfo aparentemente. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Pues que empiecen a buscar escondedero a peso porque no tienen a Barbosa ahí ayudándoles para salir de esta. Y esto era lo que les decía sobre la otra empresa, que fueron ocupados los bienes de ese restaurante, el Sushi Market, por posibles nexos con el narco. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 20 bienes, entre los que se encuentran varias sedes de una cadena de restaurantes de comida oriental que presuntamente sería la reconocida marca Sushi Market, dado que sería propiedad de un presunto narco invisible contra quien existía una circular roja de Interpol. Y adivinen quién capturó a ese narco invisible. En el gobierno de Petro. Este año lo capturaron y se está procediendo a la incautación de todos estos bienes y que pasen a extinción de dominio y a manos de la SAE. Bienes donde seguramente pues hay muchos personajes de la política metidos en cuanto al lavado de activos, porque pues
lo que hacía este narco era recibía todos los recursos, todos los dineros ilícitos y